Ese análisis consiste en que toda violencia, como hemos bien visto en ese relato de la Vila Autónoma, toda violencia implica una forma de poder sobre otro individuo, por lo tanto es una negación de libertad. Las múltiples violencias que ocurren en los procesos de acumulación por actores privados y públicos son entonces lo contrario de la promoción de libertad, a pesar de que los discursos comunes del capitalismo nos indican otra cosa. Esta discrepancia implica que sería necesario efectuar una crítica no solamente de los discursos y de los principios de la institucionalización de autoridad, con la acumulación primitiva y desposesión como principio básico de acumulación, ¿no? Ahí podemos ver la diferenciación entre acumulación primitiva del marxismo tradicional, que consistía en establecer el derecho de propiedad y en el excedente de la fuerza laboral, mientras que lo que Harvey comenta de acumulación por disposesión, ahí se refiere a la última ronda de extracción de valor, la mercantilización de los bienes comunes, la destrucción de mercados y su posterior reinvención y rearticulación. Siguiente, entonces, la acumulación por desposesión es de alguna manera esa nueva ola de mercantilización de los bienes comunes, la mercantilización de las formas no capitalistas de reproducción que a nivel territorial implica, como hemos visto, una limpieza social y modernización selectiva del territorio. Implica o actúa sobre 5 dimensiones fundamentales. En primer lugar, la vivienda; en segundo lugar, el suelo; en tercer lugar, los bienes comunes; en cuarto lugar, la movilidad; en quinto lugar, la propia constitución del sujeto. Entonces, la neoliberalización implica aquí un tipo de zombificación del capital, que se caracteriza por el apetito más insaciable del aspecto más rudimentario del capitalismo, la acumulación violenta. Y acumulación violenta implica lo que Springer llama el lado oscuro del capitalismo. Siguiente slide. Que en los estados modernos es representado mediante la acumulación primitiva, la violencia y la crueldad y barbaridad. Entonces, si el triángulo de relaciones que mencionamos anteriormente y que consiste en relacionar la ley, la civilización y el capitalismo en la esfera del poder institucional jurídico, es decir, el dominio del poder soberano y las geografías visibles, luego su contraparte, la acumulación primitiva, la violencia y la crueldad o barbaridad, equivalen a la esfera del biopoder. Esto lo podríamos llamar el lugar oscuro entonces del Estado, que se expresa en geografías invisibles. Siguiendo la argumentación de Foucault, este lugar oscuro del Estado es mucho más amplio de lo que son sus componentes visibles, y justo el hecho que la mayoría del funcionar del Estado queda invisible puede entenderse como el locus de su poder o de los mecanismos de gubernamentalidad. Es la condición de vigilancia permanente por las tecnologías del poder del Estado que garantiza la capitulación de los sujetos al gobierno, sobre todo porque el proceso de formación del sujeto asegura que los individuos memorizan las supuestas verdades, entre las cuales destacaría que lo correcto son la ley, la civilización y el capitalismo, es decir, el espectro visible de la soberanía. Si aplicamos este principio a la expulsión y a la desposesión violenta sobre la cual se asienta la propiedad, podemos argumentar que la violencia física, si bien aparece permanentemente en nuestras sociedades, en un principio se volvería cada vez más obsoleta, ya que las violencias de la regulación se internalizarían crecientemente en nuestras sociedades. A la vez esto implicaría también que el lugar oscuro del Estado
es decir, la acumulación primitiva, la violencia y la barbaridad, se vuelven cada vez menos reconocibles como componentes inherentes de la composición del Estado. De paso, pasan cada vez más a las geografías invisibles del Estado. La argumentación presentada nos relaciona con los umbrales, a partir de los cuales el estado de excepción, que mencionamos anteriormente, constituye la frontera entre lo visible y lo invisible, mediante discursos hegemónicos asentados e inscritos en nuestros cuerpos. Para ello es fundamental reconocer que el régimen de propiedad funciona para legitimar el acto violento fundacional que se ubica en el lado oscuro y que es la acumulación primitiva. En este sentido parece fundamental concebir la propiedad como violencia. La propiedad no sería posible sin que se ejecuten procesos de acumulación o desposesión, y ambos no se pueden pensar sino una violencia organizada mediante los principios organizativos y jerárquicos de nuestra sociedad. Entonces es la ley la que ata discursivamente la trinidad entre propiedad, acumulación o desposesión y violencia. A consecuencia, sus correspondientes geografías violentas deberían reconocerse en los tres niveles de la formación legal: su origen, su legitimación y la implementación. En este sentido, la base de la autoridad siempre es la violencia, y la ley no es solamente violencia organizada, sino también, en términos de Bourdieu, violencia simbólica, ya que es una herramienta política que define violencias particulares como legítimos e invisibles. A esta altura, me parece importante, esto no sé lo que veis aquí arriba, pero debería haber algo de desposesión, me parece importante profundizar nuevamente en el término de desposesión, y esta vez recurriendo al discurso de Judith Butler. Ella nos indica que la desposesión, como medio de separar individuos de los medios para sobrevivir, no es solamente un problema de la privación de tierras, sino también de violencia subjetiva y epistémica. Esta lógica violenta que rige la desposesión busca reafirmar la idoneidad de la espacialidad y subjetividad existente, a la vez que las desafía de tomar su propio lugar en lugar de tomar lugar. Butler entiende que si uno está obligado a dejar su propio lugar, el mantenerse en el lugar es precisamente un acto de resistencia, mediante una serie de actos que implican una reterritorialización de forma radical. En otras palabras, quedarse física o metafóricamente, tal como lo hemos visto en la vida autónoma, en un lugar que a uno supuestamente le pertenece, implica rechazar el lugar que uno ha sido asignado por el lado oscuro del capitalismo. Mantenerse en un lugar significa un acto que se requiere, a mi juicio, plantearnos la posibilidad radical y la necesidad de alterar los términos que definen lo político en nuestros tiempos. Y para ello me gustaría efectuar una reflexión con Rancière sobre la cuestión del consenso neoliberal o el discurso único hegemónico que él define como consenso postpolítico, ¿no? O constelación postpolítica, o con Zizek podríamos hablar de antipolítica, ¿no? Y donde el consenso postpolítico pues solamente es una parte de lo que podría ser el propio campo político en nuestra sociedad. Rancière distingue como acto político, como lo político, la capacidad del ser humano de desarrollar y transformarse en un ser que tiene la palabra, el logos, mientras que los animales solamente tienen voz, ¿no? Es decir, el logos manifiesta, mientras que la voz indica solamente alegría o dolor. Y nos indica que la dominación durante el periodo neoliberal, eso se podría discutir si en otros momentos habría sido de forma diferente, ¿no? Implica una pérdida de logos, implica una pérdida del logos. Ahí entra en juego, siguiente slide, la diferenciación entre política y policía, ¿no? Donde él
indica que la gobernanza mediante la cual se rige nuestra sociedad urbana implica, o lo define mediante el término de policía, y que solamente en los conflictos se desarrollan momentos políticos en los cuales se articula el disenso como mecanismo fundamental para transformar la voz en logos, ¿no? Y aquella transformación de voz en logos, y a través de la desobediencia y el disenso, produce nuevas subjetividades. Mediante aquello, como podemos ver en el gráfico, que solamente tiene los puntos, se puede imaginar la transformación del propio consenso postpolítico mediante posiciones que van más allá del consenso previo, donde el consenso puede variar y moverse hacia un lado o hacia el otro, en el caso negativo. Bueno, esto lo quisiera tomar para entrar en la última fase de mi exposición, en realidad la penúltima, en donde quisiera comenzar a discutir sobre el rol de la ciudadanía en los procesos de reapropiación del espacio público, ¿no? Y lo quisiera hacer a través del término de la ciudadanía subversiva o la ciudadanía insurgente, que me parece fundamental para analizar o para aproximarnos a la producción espacial de la producción espacial desde las ciudades latinoamericanas. Ahí nos acercamos a un debate sobre las prácticas contrahegemónicas, ¿no? Sobre todo ejecutado por comunidades marginalizadas, las clases populares, que implican una serie de relaciones múltiples y cambiantes, es decir, flexibles entre ciudadanía, autoridades estatales y agentes de planificación. Y la creación de un montón de espacios informales que de alguna manera encarnan y expresan materialmente la insurgencia ciudadana. Representan a la vez la rebelión de base contra la autoridad del Estado y presentan una oportunidad de manipular a los habitantes que estabiliza las propias relaciones políticas de poder, por lo cual vemos, tiene su bueno y tiene su malo, como todo, en la propia dialéctica sobre los procesos sociales. La ciudadanía subversiva o insurgente no solamente se produce en espacios típicos residenciales de las clases populares, sino que excede el territorio de hábitos de un urbanismo subalterno. Implica la producción de espacios que conectan las supuestamente separadas geografías de lo formal y lo informal. Y a partir de ahí surgen una serie de preguntas que me parecen importantes, como por ejemplo, ¿qué geografías emergen a partir de las prácticas subversivas y diferentes formas de microresistencia? ¿Y cómo podemos conceptualizar ciudadanía para mejor entenderlas, esas prácticas? Entonces, ciudadanía es ahí más que un estatus formal o legal, o una membresía de comunidad que se define territorialmente. Y tenemos que incluir en ese debate también que los límites de ciudadanía en América Latina están ciertamente contenidos por múltiples jerarquías, sean de índole racial, de género, de clase, y también de lugar y de espacio, ¿no? Y esto nos hace preguntar cómo, desde una perspectiva analítica, cómo se constituye ciudadanía en y a través del espacio, en y a través de prácticas y discursos espaciales, tales como las hemos visto en el vídeo anteriormente. Ahí podemos acercarnos hacia una comprensión postcolonial y relacional de la espacialidad y ciudadanía, y entender la comunidad y la ciudadanía como sitios de contestación y lucha, y donde la territorialidad de las ciudades podría ser la arena estratégica de una ciudadanía
insurgente. Y eso especialmente y específicamente en las ciudades latinoamericanas que se construyeron, a diferencia de quizás las ciudades europeas o norteamericanas, sin el supuesto beneficio de urbanistas y arquitectos, literalmente ladrillo por ladrillo, como se titula otra película que hemos hecho en la de Contest Cities, luchando por la vivienda, por la propiedad, por la infraestructura y por los servicios. Entonces, en las ciudades latinoamericanas la propia informalidad ha producido terrenos específicos de habitar, terrenos específicos de subsistencia, autoorganización y de políticas que son dignas de analizar y llevarnos hacia el camino de romper con las disposiciones de control y de violencia del capitalismo. Como consecuencia podemos observar la proliferación de prácticas conscientes e inconscientes que transforman esas micropolíticas capitalistas y formas alternativas de producir y apropiar la ciudad en las condiciones actuales. Y esto me da lugar, y ya no sé lo que se ve aquí arriba, al quinto paso de mi argumentación, y este sí es el último, el cual quiero cerrar, que versa fundamentalmente sobre la cuestión de cómo imaginar la ciudad, más allá del capitalismo, y más allá de la violencia, de la acumulación por desposesión. Y como primer aspecto, me gustaría resaltar la pregunta: ¿qué es lo que se puede representar y qué es lo que se encuentra más allá de la representación? Que es fundamental para poder hablar sobre cómo imaginar la ciudad. Porque, por ejemplo, las relaciones de poder, en muchos casos, son difíciles de representar. Y están en la conciencia no discursiva. La relación entre ciencia, militarismo, capitalismo, colonialismo y patriarcado son extremadamente difíciles de representar. En muchos casos van más allá de la representación. Y ahí, a pesar de estas problemáticas, es importante destacar que la visualidad misma produce visiones específicas de diferencia social, jerarquías de clase, étnica, género, de orientación sexual. Además, pretendiendo, como cualquier discurso hegemónico, con éxito, no forma parte de esa construcción de jerarquías, ¿no? Destacando un supuesto universalismo. Por lo cual, en un siguiente paso, si queremos preguntarnos cómo imaginar la ciudad, creo necesario rechazar, y ahí me alineo con colegas como Quijano y Boaventura de Sousa, rechazar la propia razón eurocéntrica o norteamericana dominante de cómo imaginamos la ciudad, que consiste en la visibilización o universalización de ciertas categorías que traen consigo la invisibilización de otras, ¿no? Por ejemplo, en el mundo científico, pues, mediante la transformación de la ciencia moderna y la autocultura de criterios únicos de verdad y calidad estética, implica que todo lo que el canon no legitima o reconoce es declarado inexistente. Entonces, lo científico tiene su contraparte en el ignorante, que está cuando no, o que se determina cuando no se acepta esa razón eurocéntrica dominante, ¿no? Lo mismo podríamos discutir en la pareja entre avanzado y retrasado, entre lo superior y lo inferior, entre lo global versus lo local o particular, o lo productivo versus lo improductivo, ¿no? Solamente si somos capaces, a través de los discursos que producimos y a partir de nuestras prácticas reivindicativas, de romper esos esquemas de dominación,
esos esquemas que dan razón al capitalismo desde la ciencia, desde lo avanzado, desde lo superior, desde lo global y productivo, seamos capaces de producir otra territorialidad que se emancipa de las violencias anteriormente